según la Biblia, ¿es pecado festejar un cumpleaños? Parte 1. La Biblia no prohíbe festejar cumpleaños, pero sí, nos muestra algunos relatos donde se mencionan cumpleaños y lo que ocurrió en esas fiestas. 1. Cumpleaños en la Biblia. Génesis 40, 20 al 22. El faraón de Egipto celebró su cumpleaños con un banquete. En esa ocasión mandó a ejecutar a su jefe de los panaderos y restauró al jefe de los coperos. Mateo 14, 6 al 10 y Marcos 6, 21 al 28, Herodes celebró su cumpleaños y, en medio de la fiesta, terminó ordenando la decapitación de Juan el Bautista. Estos dos casos son los únicos cumpleaños mencionados directamente en la Biblia, y en ambos se asocian con desenlaces trágicos. Por eso algunos grupos religiosos, como los Testigos de Jehová, concluyen que festejar cumpleaños es incorrecto. 2. Principios bíblicos. La Biblia nunca manda ni prohíbe festejar cumpleaños. Se nos anima a agradecer a Dios por la vida, Salmo 139, 13 al 16, Santiago 1, 17. Eso puede incluir dar gracias en el día de nuestro nacimiento. Lo que sí advierte la Biblia es no caer en excesos, borracheras, orgullo o prácticas paganas, Romanos 13:13, Primera de Juan 2:16. 3. Conclusión. Festejar un cumpleaños no es pecado en sí mismo, siempre que no se convierta en un culto a uno mismo. Se celebre con gratitud y sin excesos. Se mantenga el enfoque en la bendición de la vida que Dios da. En otras palabras, si lo usamos como ocasión para dar gracias a Dios, compartir con nuestros seres queridos y reflexionar sobre el paso del tiempo, no hay nada malo. Si se convierte en un momento de desenfreno, orgullo o prácticas que ofendan a Dios, ahí sí estaría mal. Ahora bien, recordemos que existen dos métodos de estudio de las Escrituras, la incorrecta, eisegesis, que busca añadir, imponer, quitar, manipular, tergiversar, interpretar, forzar o sesgar unos pasajes bíblicos para dar a entender algo que el pasaje no enseña realmente. Y el método de estudio correcto, exégesis, que busca analizar las Escrituras correctamente analizando qué quiso decir o hacer ya sea los autores de la Biblia o los personajes y relatos de ella sin sesgos o interpretaciones humanas, sino que sea la misma palabra de Dios la que hable. ¿Exegéticamente es pecado festejar un cumpleaños? 1. Textos bíblicos que mencionan cumpleaños. Como dijimos, hay solo dos referencias directas en toda la Biblia. Génesis 40, 20 al 22. Faraón celebra su cumpleaños con un banquete. El pasaje describe un hecho, no da un juicio moral sobre la fiesta en sí. Lo que es juzgado en el texto no es el cumpleaños, sino la acción de Faraón al ejecutar a uno de sus siervos. Mateo 14, 6 al 10 y Marcos 6, 21 al 28. Herodes celebra su cumpleaños. En esa ocasión, por un juramento insensato y la manipulación de Herodías, termina mandando matar a Juan el Bautista. Aquí tampoco se condena el cumpleaños en sí, sino las decisiones perversas de Herodes. Exégesis, en ambos casos, el autor bíblico no dice, festejar un cumpleaños es malo, sino que narra eventos que ocurrieron durante esos festejos. 2. Principios teológicos generales. La Biblia enseña que cada día de vida es un regalo de Dios, Salmo 139, 13 al 16, Job 33, 4, Santiago 1, 17. También enseña que está bien hacer banquetes, compartir y celebrar en ocasiones especiales, Eclesiastés 3, 1 al 4, Juan 2, 1 al 11 con las bodas de Caná. Lo que se condena no es la fiesta en sí, sino el exceso, la idolatría, el orgullo y el desenfreno, Romanos 13:13, Primera de Pedro 4:3. 3. Conclusión exegética. De manera estricta, la Biblia no declara pecado festejar un cumpleaños. Lo que los textos muestran es que un cumpleaños puede ser ocasión para actos injustos, como en Faraón y Herodes. Pero la celebración en sí no es calificada como pecado por los autores bíblicos. Por lo tanto, exegéticamente, festejar un cumpleaños no es intrínsecamente pecado. Se convierte en malo solo si en la forma de celebrarlo se violan principios claros de Dios, idolatría, desenfreno, injusticia,
orgullo. Ahora, como mencionamos anteriormente, ciertos grupos, los testigos de Jehová principalmente, argumentan que son malos los cumpleaños por lo que el faraón y Herodes hicieron, forzando, sesgando o aplicando eisegesis, estudio incorrecto y dando a entender algo que el pasaje no dice, que los cumpleaños son malos. La analogía que hacen es tonta, porque la Biblia, por ejemplo, los 10 mandamientos te daban leyes específicas: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, etc. Pero ni en los 10 mandamientos, ni en las más de 600 leyes ceremoniales de la ley mosaica, ni siquiera y muchísimo menos en el Nuevo Testamento la Biblia te pone una ley o norma que condene los cumpleaños. O sea, el que una religión te condene una cosa que la Biblia no, prácticamente está, por así decirlo, agregando algo que la Biblia no dice y distorsionando su mensaje, lo cual la Biblia advirtió seriamente contra quienes pequen al distorsionar el mensaje de la Biblia haciendo eisegesis incorrecto. Por ejemplo, tenemos pasajes de Deuteronomio, Proverbios, Gálatas, Apocalipsis, las cartas de Pedro, las advertencias de Jesús, etc. para quien agregase, distorsionase, quitase o tergiversase el mensaje de las Escrituras. Vamos a ordenarlo con Biblia en mano. 1. La base del argumento de los testigos de Jehová. Ellos toman 2 ejemplos narrativos, Faraón y Herodes, y de ahí sacan una regla universal: los cumpleaños son malos. Pero eso es un error metodológico, porque los textos no presentan esos relatos como enseñanza normativa, sino como descripción de hechos. Es el mismo error que si alguien dijera: las bodas son malas porque en la boda de Caná hubo gente que bebió mucho vino, Juan 2:1-11. Eso sería absurdo. O como si alguien dijera: tener perros es malo ya que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nunca se los pone en buen contexto o ilustración a los perros como los vemos hoy día. 2. La Biblia y las advertencias de no añadir ni quitar. La Escritura sí advierte seriamente contra imponer reglas que Dios no estableció. Deuteronomio 4:2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Proverbios 30:5-6: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Gálatas 1:6-9: Pablo reprende a quienes predican un evangelio diferente. Apocalipsis 22:18-19 advierte contra añadir o quitar palabras de la profecía. Marcos 7:6-9: Jesús acusa a los fariseos de invalidar la palabra de Dios con tradiciones humanas. Esto encaja directamente: decir que los cumpleaños son pecado es añadir a la palabra de Dios algo que Dios nunca dijo. 3. El verdadero enfoque bíblico. La Biblia nunca prohíbe recordar o celebrar el día del nacimiento. Lo que sí enseña es que la vida viene de Dios y debe vivirse con gratitud y santidad. Salmo 139, 13-16, Santiago 1:17. Celebrar un cumpleaños puede ser una oportunidad de dar gloria a Dios, no de ofenderlo. 4. Conclusión clara. Exegéticamente. No hay mandato en contra de los cumpleaños. Los ejemplos narrativos no establecen doctrina. Quien condena los cumpleaños como pecado cae en eisegesis, forzar al texto lo que no dice, y en el pecado de añadir mandamientos humanos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, gracias por ver mi video. Más adelante haré otro video hablando de los cumpleaños, ya que este es un video base, por así decirlo. Nuevamente gracias por ver el video. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.